La lección 185 nos habla sobre deseo la paz de Dios. Y cuando se desea la paz de Dios es porque ya la mente ha reconocido que en este ídolo se encuentra lo mismo que en este desasosiego y en este desesperanza y en este pérdida de la paz, y reconoce que ir aparentemente en busca de la felicidad en el externo siempre va a encontrar más de lo mismo. Cuando la mente comienza y llega a ese reconocimiento, entonces puede hacerse la siguiente pregunta: ¿es esto lo que deseo en lugar del cielo y de la paz de Dios? Cuando se siente la respuesta sin ningún tipo de resistencia, ahí es cuando la mente puede comprobar o no comprobar, sino sentir que está teniendo una intención o una petición verdadera. Cuando hay resistencia, entonces puede darse cuenta que aún desea ser especial. Y al descubrir que desea ser especial, simplemente no pasa nada. Es reconocer que aún no se está preparado para soltar una creencia que aún está muy persistente dentro del diálogo interno y que la mente está haciendo real junto al sistema pensar del ego. Pero cuando la experiencia no presenta ningún tipo de resistencia, entonces la mente se da cuenta que ahí está solicitando el don de Dios. Ahí puede darse cuenta que realmente está pidiendo la voluntad de Dios y está pidiendo lo que realmente ya le pertenece por creación propia. Entonces, cuando se da cuenta de que está solicitando el don de Dios, se da cuenta de que está solicitando lo real. Está solicitando el cielo mismo, que es el estado pleno del ser, en donde ya reconoce que quiere soltar el ídolo y está preparada para comenzar a despejar los obstáculos a la paz dentro del altar de Dios. Y cuando se da cuenta de eso, reconoce que no hay pérdida ni ganancia, porque al solicitar los dones de Dios se entrega todo a todos sin medida. Y ahí es cuando la mente está solicitando la intemporalidad, está solicitando al Padre, está solicitando a Cristo. Y también es importante reconocer cuando se pide la paz de Dios, se está solicitando no solamente para la mente o el fractal de pensamiento, sino que se está solicitando a todos los fractales de pensamiento, porque los dones de Dios están dados a la única mente que Dios creó, a Cristo. Y no puede haber ningún tipo de distinción, porque Dios solamente se da de sí mismo y al darse de sí mismo se entrega plenamente. Entonces, desear la paz de Dios es ese estado pleno de conciencia cuando la mente ya se siente en ese momento preparada para decir: deseo soltar esta creencia, me siento preparada para soltar esta creencia, y que la paz de Dios como pensamiento que se sostiene desde Dios como nombre, como extensión, como creación, lo único que desea contemplar y sostener dentro de la mente y dentro del diálogo interno. Y cuando se sostiene dentro del diálogo interno, ahí es cuando ocurren los milagros, ahí es cuando ocurren las correcciones, ahí es cuando el Espíritu Santo viene y restituye la realidad de la mente, la realidad del ser en la mente.